millones de dólares. El día de ayer, y alguien dijo por ahí, todo por culpa de Valentín. Me llamó la atención, si alguien no había leído un poco el matinal de ayer, menciona un poco. Si alguien no lo ha leído, léelo, porque al rato vienen las preguntas. Pero está interesante y me gustó cómo se menciona, y es que la realidad, el valor sentido, es del amor verdadero. Y nosotros creemos en el amor, amén. Si no, no hubiera razón para estar aquí. Porque dice la palabra del Señor, el texto de amor más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él se crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si 18.900 millones de dólares fueron gastados por Valentín, ¿acaso no valdría la pena poner todo nuestro mayor esfuerzo y recurso para que aquella gente conozca del amor de Cristo Jesús? Amén. Dice que en la antigua China, allá en aquel entonces, el rey que estaba por salir estaba por cederle el trono a su hijo. Como dice la tradición, el príncipe era el que iba a pasar a gobernar, a ocupar ese lugar máximo en aquel lugar. Pero la ley decía que el príncipe no podía ocupar ese lugar si no está casado. Y estaba soltero. Entonces el joven tenía que buscar a su dama, a su esposa, a la primera de la emperatriz, la primera dama. Y entonces dice que la historia que este hombre decidió realizar un evento e invitar a todas las doncellas de ese lugar, donde les iba a lanzar un desafío para que él pudiera elegir a su esposa. Una mujer anciana, la anciana que trabajaba por muchos años en el palacio, cuando se enteró de la noticia se puso muy triste, porque sabía que su hija estaba enamorada de ese príncipe. Y entonces llegó a la casa con esa mirada, ese semblante triste, y le dio la noticia a su hija. Y la hija se puso feliz. Le dijo: mamá, yo voy a ir a esa reunión. Y la mamá, un poco sorprendida por la reacción de su hija, le dijo: hija, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y dijo: mamá, sí, yo voy a ir a esa reunión. Pero hija, allá van a estar las más hermosas doncellas. Allá van a estar las doncellas con más dinero que hay. Hija, por favor, yo sé que esta noticia te duele el corazón, pero no dejes que ese dolor se convierta en una locura. No dejes que ese dolor, esa tristeza, se convierta en una tontería para tu vida. Hija, por favor, no sabes lo que estás diciendo. Mamá, yo sé que no tengo ninguna esperanza para ganar, pero por lo menos estaré unos breves minutos con mi amado príncipe, dijo esta joven. Entonces llegó el día y aquella dama fue. Y efectivamente estaban las más bellas doncellas, los mejores vestidos, las mejores joyas más caras. Pero ella estaba allí disfrutando de ese momento. Entonces dice la historia que el joven lanzó un desafío, nada fuera de lo normal. En aquel entonces, allá en la China, se valora mucho cuando alguien cultiva algo, ya sea una relación, ya sea alguna planta, una semilla. Allá en la China se valora mucho el cultivar algo.
Y entonces el príncipe al final de la cena lanzó el desafío y dijo: voy a entregarles a cada dama que está aquí una semilla, y después de 6 meses, la dama que traiga la mejor flor, la más hermosa, ella va a ser elegida como mi esposa. Y entonces se fueron las damas. Y aquella señorita, hija de aquella mujer que trabajaba en el palacio, también se fue con su semilla contenta a casa. Y entonces dice que esta dama todos los días, muy de mañana, al mediodía, en la noche, en la tarde, en todo momento, aquella dama estaba cultivando aquella semilla. No era una experta en la jardinería, pero dice que ella invertía mucho tiempo, investigaba, preguntaba y trataba de hacerlo mejor para que esa semilla pudiese brotar. Y 3 meses esta mujer le ponía tanto empeño que después de los 3 meses, una mañana, cuando ella se levantó y fue a ver su maceta, ¿qué creen que encontró ella ahí en la maceta? No había nada. Las esperanzas de esta joven se empezaron a alejar cada vez más. No puede ser, le he invertido tiempo, le he hecho lo mejor, le he dado el mejor abono y no ha salido nada. Pero mientras que las esperanzas se iban alejando, el amor por esa semilla cada vez era más fuerte. Pasaron 4 meses. Pasaron 5 meses y en el 6º mes, ¿qué creen que pasó con esa maceta? No había crecido nada. Y entonces la muchacha se empezó a alistar. Era el día ya, el gran día para la fiesta. Y la mamá le dijo: pero bueno, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo vas a ir si no ha crecido nada? Y dijo: mamá, no hay problema, pero por lo menos será la última vez que esté cerca de mi amado príncipe, dijo. Y entonces aquella jovencita fue al evento. Cuando ella entró, nunca se imaginó ver un espectáculo. Las flores más grandes, las flores más hermosas, de todos colores, de todos olores, habían dentro de esa habitación. No podía creer ese espectáculo. Todas tenían una flor, menos la maceta que ella llevaba. Y entonces el príncipe empezó a observar cada una de esas hermosas flores. Y llegó donde estaba esta señorita. Y entonces fue con la que menos tardó, porque no había nada que ver. Y pasó con la siguiente. Al final del día, el joven tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir a su emperatriz. Y entonces el joven dijo: yo voy a elegir a esa señorita. ¿A quién creen que eligió? A la que no tenía nada. Todas se espantaron y dijeron: bueno, ¿el príncipe acaso está loco? ¿Cómo eligió a esa señorita? Y entonces el príncipe dijo: esta mujer ha cultivado la flor llamada honestidad, porque todas las semillas que di eran semillas estériles. Un día, querida familia, un día el príncipe del ejército del cielo vendrá por los súbditos, por los hijos que ocuparán ese lugar en el palacio del rey. No vendrá por tu mejor habilidad, no vendrá por el conocimiento que poseas, no vendrá por el recurso que tú tengas, vendrá
por aquellos que son honestos y que son íntegros, fieles a Cristo Jesús. ¿Quieres estar en el palacio del Rey? Prepárate para ver a Jesús. Mira, quiero mostrarte ahora y contarte esta maravillosa idea, esta maravillosa historia que se refleja en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, y me gusta cómo Marcos narra esta historia, que probablemente ya sepas de quién vamos a hablar en esta mañana. Pero esta escena aparece, como está ahí en la imagen, se lleva a cabo a las afueras de Jericó. Jericó, una ciudad que estaba situada aproximadamente a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Jesús, al igual que todos los judíos, iban a Jerusalén porque se iba a llevar a cabo la celebración más grande de ese año, que se llamaba la Pascua. Así que todas las personas que iban a Jerusalén era para adorar a Dios, como Él mismo lo había dicho. Y todos iban excepto una sola persona, la persona que está ahí sentado en esa imagen, debido a que esta persona tenía un impedimento físico. Era la ley de que todos los judíos debían ir a Jerusalén para celebrar dicho evento. Pero también era normal que cuando los rabinos, los maestros, iban de viaje a algún lugar, la gente los acompañaba porque ellos daban unas excelentes enseñanzas durante todo el camino y la gente quería aprender de los rabinos. Era normal también que cuando Jesús iba hacia un lugar, muchos curiosos, mucha gente quería acompañar a Jesús. Iban con él para ver qué era lo que iba a pasar cuando Jesús llegara al templo. Y era costumbre, queridos hermanos, en Palestina, allá en el tiempo de Jesús, que los parientes colocaban no solamente a los ciegos, sino a todas las personas que tenían algún impedimento físico, era sido colocado a la orilla del camino. Pero especialmente los ciegos eran colocados no solamente para desearles un buen viaje a todos los viajeros que cruzaban por el camino, sino esta era la oportunidad para que ellos extendieran su mano y pudiesen recibir las limosnas que todos aquellos viajeros les daban a estas personas, todos los que pasaban por ahí. Y en esta mañana vamos a analizar un poco la vida de este hombre. ¿Saben de quién vamos a hablar en esta mañana? Correcto. El hombre es Bartimeo. Me llama la atención lo que este hombre hizo para estar en el camino con Jesús. Mira, vamos a abrir nuestras Biblias, Marcos capítulo 10, y vamos a empezar a leer del versículo 46 en adelante. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice la palabra del Señor. Hay tres cosas importantes que vamos a destacar de este hombre llamado Bartimeo. Número 1, versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús y sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué dice la Biblia que él estaba haciendo? Estaba mendigando. Mira, vamos a analizar la primera cosa que encontramos de Bartimeo. Número 1, Bartimeo reconoce la condición en la que él se encontraba. Mira, querido hermano, él sabe muy bien el estado en el que él se encontraba. Él sabe muy bien de que la condición que él tenía le impedía que pudiera ir junto con todos los judíos hacia Jerusalén para adorar a Dios. ¿Por qué? Mira, él reconoce su condición
Y él sabe que no puede ir junto con las demás personas por tres cosas principales. Mira, número uno, la Biblia dice que él no estaba en el camino, sino la Biblia especifica que él estaba, ¿en qué lado? Estaba junto del camino. No es lo mismo estar en el camino que estar junto al camino. ¿Correcto? Bartimeo reconoce su condición, sabe el estado en el que él está. Y por eso, número uno, él sabe que no está en el camino, sino que estaba junto al camino. Y sabes, cuando una persona está dentro del camino, ¿qué es lo que hace? ¿Has visto algún vehículo que entra al freeway y se para totalmente en el freeway? No. Cuando uno entra al freeway, ¿qué es lo que hace uno? Sigue en la dirección que el freeway te lleva. Es decir, cuando estás dentro del camino, lo único que tú haces es seguir la dirección. Pero junto al camino, tú puedes estacionarse. Cuando alguien se va a parar en el freeway, se pone en ¿dónde? A un lado, junto al camino. No se para ahí en medio del freeway, se pone a un lado. Entonces, cuando uno está junto al camino, tú puedes ver y puedes oír todo lo que pasa, lo que las demás personas dicen o pasan. Y entonces Bartimeo, estando junto al camino, solamente conocía a Jesús por lo que oía de la gente que cruzaba en el camino. ¿Okay? Él era ciego, no podía ver, pero conocía a Jesús, creía conocer a Jesús por lo que había oído de él. Entonces, número dos, él no podía mantenerse en el camino. Número uno, él estaba junto al camino. Al reconocer su condición, él sabe que está junto al camino, porque él no puede mantenerse en el camino. ¿Por qué? Porque era ciego. Él no podía seguir la dirección porque él era ciego. No iba a saber hacia dónde iba a ir. No iba a ver qué es lo que iba a estar pisando. Y entonces, al ser ciego, él solo sabía que estaba allí porque su familia lo había llevado allí. Él no había llegado por sí solo. Su familia lo había llevado junto al camino. Y entonces Bartimeo creía conocer a Jesús solamente por lo que los otros decían o por lo que los otros creían de Jesús. Porque él no podía mantenerse en el camino, sino que él estaba junto al camino. Número tres, él sabía, al reconocer su condición, él sabía que al templo no podía entrar. La ley decía que se prohibía estrictamente la entrada a personas con impedimentos físicos. Las personas que tenían un impedimento físico, la ley decía que no podían entrar al templo. Y él lo sabía. Él reconoce su condición, él sabe que no puede estar en el camino y por eso sabe que junto al camino estaba allí, no porque él se levantó ese día de mañana y fue junto al camino, sino que su familia lo había llevado. Es decir, dependía de alguien más porque él era ciego y sabía que aunque él hiciera el esfuerzo por ir, el intento por ir, sabía que al llegar a ese lugar no iba a poder entrar al templo, porque la ley se lo prohibía. Número uno, él reconoce la condición en la que él se encontraba. Bartimeo sabía y sentía una impotencia porque por sí mismo no podía hacer nada. Era difícil, era imposible. Y entonces Bartimeo ilustra la situación de la raza humana. En este primer punto encontramos cómo este hombre ilustra claramente la situación de la raza humana. El ser humano, el hombre, la mujer, sabemos que Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos.
Lo sabemos muy bien. Pero queridos hermanos, Él ha muerto para limpiarnos del pecado. Y entonces, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo, gracias a ese amor que Él hizo, tú y yo hoy podemos encontrar la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no podemos salvarnos. Dios mismo dijo en su palabra: separados de mí, ¿qué cosa? Nada podremos ser. Y dice Dios: yo he venido para que tengan vida. Y no solamente tengan vida aquí en la tierra, sino que la tengan ¿de qué forma? En abundancia. Debemos reconocer nuestra condición. Por nosotros mismos no podemos lograr nada. Bartimeo reconoció su condición. Número 2, la segunda cosa que quiero destacar, sigamos leyendo el versículo 47. Dice la palabra del Señor que al oír que era Jesús de Nazareo, empezó a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Número 2, lo que Bartimeo hace es que recurre al único que podía, ¿qué cosa? Ayudarle. Pero para ir al único que podía ayudarle, Bartimeo hace 4 cosas. Mira que dice el versículo 47. Lo primero que Bartimeo hace es que le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Número 1, Bartimeo clama a Jesús. Date cuenta que clamar es más que pedir. Y Bartimeo, dice el versículo 47, que Bartimeo clama a Jesús porque él sabe que esa era la única oportunidad de su vida. Era el único momento en el cual él tenía que aprovechar, porque Jesús era el único que podía librarlo. Y si Jesús no lo libraba en ese momento, nadie más iba a poder hacerlo. Por eso Bartimeo clama a Jesús. La pregunta es: en esos momentos de dificultad, ¿tú le pides o le clamas a Jesús? Porque, querida familia, Él es el único que puede ayudarte. Si depositas tu confianza en el pastor, te puedo fallar. Si depositas tu confianza en los ancianos, en los líderes o en la iglesia, te podemos fallar, porque es nuestra condición. Pero Él es fiel y nunca te va a fallar. Por eso clama a Jesús. Y Bartimeo clama a Jesús porque sabe que Él es el único que puede ayudarle. Mira, versículo 48, sigamos leyendo. La segunda cosa que hace Bartimeo para ir a Jesús: y muchos lo reprendieron para que, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Para que se callara. Pero él daba mayores voces y decía: Hijo de David, ten compasión de mí. Imagínense si Bartimeo hubiera llegado a la iglesia. Y si Bartimeo viniera a la iglesia a encontrarse con Jesús, imagínense qué hubiera pasado en nuestras iglesias hoy en día. Imagínense. Oh, no puedes entrar porque traes manga corta si hubieras sido mujer. Oh, tienes que traer tu traje. ¿Dónde está tu traje? Oh, no puedes venir con jeep. Mira tu pelo, peínate, ponte gel por lo menos. Y han escuchado al pastor Pastor Rojas, Pastor Ricardo Rojas. Él cuenta de cierta ocasión aquí en una de las iglesias de California. De pronto una hermana, si no conoce al Pastor Rojas, lo van a identificar porque él es un bigotón. Y entonces él dice que llegó una de las iglesias, en la iglesia donde él estaba. Dicen que de pronto el pelo de él era rebelde. Y entonces él cuenta la historia que de pronto una hermana se animó y le dijo: pastor, ¿por qué no se pone un poco de spray? Dice, para que pueda
arreglarse ese pelo rebelde que tiene y se pueda ver presentable como un pastor. Y entonces dice el pastor que al siguiente sábado compró su botellita y le dijo a la esposa: arréglame porque yo no sé usar esto, lo usan las mujeres. Y entonces comenzó la esposa, sí, lo llenó de spray y ahora iba bien peinadito el pastor. Y dice que llegó a la iglesia y cuando terminó el sábado, otra hermana tomó el valor y se acercó y le dijo: pastor, eso lo usan las mujeres, ¿por qué viene usted lleno su pelo de spray? Y entonces decía el pastor: nunca voy a entender a la iglesia. Y entonces Bartimeo clamaba a Jesús, pero la gente le decía: cállate, no molestes al maestro, deja. Mira, la segunda cosa que Bartimeo hace es que no hace caso ¿a qué cosa? A la crítica. Porque el versículo dice que aunque la gente le decía: cállate, al contrario, él daba aún mayores voces y decía: hijo de David, ten misericordia de ti. Aunque la gente lo criticaba, aunque la gente lo echaba de menos, aunque la gente lo veía con desdén porque estaba gritando ese pobre hombre, dice que él aún así hacía mayores voces, con más fuerza, con más ímpetu, clamaba a Cristo Jesús, porque él sabía que era su única oportunidad. Número uno, para ir a Jesús, él clama a Jesús. Número dos, no hace caso a las críticas. No le importaba lo que la gente le decía. O más de uno lo tapaba o lo arrimaba más junto al camino. Él clamaba a Jesús, porque él lo único que quería era que Jesús le atendiese, que Jesús le escuchara su clamor, para que Jesús pudiera obrar un milagro en su vida. Número dos, no hace caso a las críticas. Mira, sigamos leyendo esta maravillosa historia. Dice: entonces Jesús se detuvo, versículo 49, y lo mandó a llamar. Y lo llamaron diciéndole: ten confianza, levántate, porque Él te llama. Y mira el versículo 50, aquí es lo que más impacta. Él entonces arrojó su capa, se levantó y ¿qué cosa? Y vino a Jesús. Mira la acción que tuvo este hombre. Dice la Biblia que este hombre arrojó ¿qué cosa? Su capa. Y alguien podría pensar y decir: bueno, era una capa, que tiene de interesante esa capa? Bueno, mira, no solamente es que arrojó la capa, sino mira la actitud que este hombre tomó. Hay una historia parecida cuando Jesús se encuentra con aquel joven rico. Y entonces el joven rico también clamaba a Jesús y le decía: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y ahora sí, ¿qué cosa? Sígueme. ¿Y cuál fue la actitud de este hombre? Oh sí, maestro, voy a vender todo lo que tengo porque quiero seguirte. La actitud de este hombre, dice la Biblia, que se puso triste porque él amaba más lo que él poseía. Mira, este hombre es llamado Bartimeo. La Biblia dice que no solamente se deshizo de su capa, sino el versículo 50 dice que se levantó y ¿qué cosa hizo? Y vino a Jesús. Mira, el erudito Trenchard dice lo siguiente de esta maravillosa escena: la capa era tan importante para Bartimeo como las fincas y las casas para el joven rico, pero no dudó ni un momento en abandonarla con tal de llegar a prisa. ¿A dónde? A los pies del Señor. Mira, el Trenchard dice que así como para este joven era importante todo lo que él poseía, pero dudó, le dolió y se puso triste y se fue, porque para él era importante lo que él tenía. Para Bartimeo también era importante su capa, pero no le importó, no dudó.
porque lo único que él quería era llegar a los pies de Cristo, porque sabía que esa era su oportunidad para que Cristo hiciera un milagro en su vida. No es tus recursos, no es tu mejor habilidad, no es el mayor conocimiento que tú puedas poseer. Es la forma como tú respondes al llamado de Cristo. Es el momento de manera inmediata. Estamos viendo los días viernes que todos los discípulos, con las actitudes peores que muchos de nosotros poseemos, ellos tomaron su valor por la forma como contestaron al llamado de Dios. El Señor decía, sígueme, y muchos describen la Biblia que al instante, ¿qué cosa? Seguían al maestro. Bartimeo no dudó, no lo pensó en ningún momento. También nosotros debemos despojarnos de nuestra autosuficiencia. No es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él puede hacer en mi vida, por cómo Él puede transformarme. Pablo dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ¿qué cosa? La carrera que tenemos adelante. Eso sí, dice Pablo, puesto los ojos, ¿en quién? En el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Mira el versículo 51. Vamos a encontrar ahí la cuarta cosa que hizo para ir a Jesús. Dice el versículo 51. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego respondió, Maestro, que recobre, ¿qué cosa? Número 4. Bartimeo pide con fe. No le dice, Señor, ¿será que tú puedas devolverme la vista? Señor, ¿podrías intentar darme por lo menos no el 20/20, sino un ojo tal vez yo pueda ver? Bartimeo pide con fe y le dice, Maestro, quiero recobrar la vista. Aunque era ciego, pero él sabía a quién le estaba pidiendo. ¿Era bien? Aunque no lo había visto, solo había escuchado de él, pero él estaba seguro a la persona que le estaba pidiendo. Y ese fue el motivo por el cual Jesús se detuvo. Porque recuerda que iba mucha multitud, no iba solo Jesús. Todos estaban siguiendo al maestro, todos querían estar cerca de Jesús. Nadie quería apartarse de él. Y eso fue lo que detuvo a Cristo Jesús. Porque cuando Jesús se va, dice el versículo 52, Jesús le dijo, puedes irte porque tu fe, ¿qué cosa? Te ha sanado. La fe de este hombre al pedir con fe, esa fe fue lo que hizo que Jesús se detuviera. 4 cosas que hizo Bartimeo para recurrir al único que podía ayudarle. Número 1, clamó a Jesús. Número 2, no hizo caso a las críticas. Número 3, se deshizo de todo lo que le impedía llegar a Jesús. Y número 4, él pidió, ¿de qué forma? Con fe. Ahora recuerda las 3 cosas importantes de Bartimeo. Número 1, Bartimeo reconoce su condición. Número 2, Bartimeo recurre al único que podía ayudarle. Y número 3, la tercera cosa principal que quiero rescatar de esta historia es en el número 3. Cuando Bartimeo recuperó la vista, la tercera cosa que hizo fue que lo que hizo fue utilizarla. ¿De qué manera? Inmediatamente. Cuando él recobró la vista, lo que hizo fue utilizarla
inmediatamente. Mira, el comentarista Matthew Henry dice: quienes reciben la vista espiritual contemplan la belleza del Señor, que les atrae eficazmente para correr detrás de Él. ¿Quién es Él? Es Cristo Jesús. Querida familia, Dios no solamente quiere que tú le conozcas, no solamente quiere que tú veas la gloria, las grandes maravillas que Él puede hacer, sino que Él quiere que tú y yo le sigamos por amor, que vengamos por amor, que vivamos una vida como tal por amor. No solamente es contemplar a Jesús, encontrarnos con Jesús. No, Dios quiere que tú y yo le sigamos a Él. Y mira, la bendición que tuvo Bartimeo arroja una gran luz para nosotros hoy en día. Hay una esperanza para nosotros y ese es Cristo Jesús. El Señor se fija en nosotros tal como somos. Aún con la condición o el estado en el que nos encontremos, Dios se fija en nosotros y Él es nuestra mayor esperanza. Cristo se detendrá. Clama a Jesús, Él se va a detener, Él nos va a atender. Y lo más maravilloso es que tu vida será transformada, al igual que Bartimeo. Ya no estarás ciego espiritualmente. Ya no tendrás que tomar decisiones solo para tu vida. Ahora tu vida se entregará en agradecimiento a aquel que nos ha libertado. Y lo más maravilloso es que ahora tú y yo contaremos con Cristo como nuestra guía en nuestro caminar por el resto de nuestra vida. ¿No es maravilloso? Cristo a nuestro lado. ¿De qué hemos de temer? Reconozcamos, querida familia, nuestra condición. Clamemos a Dios. Hoy es el día en el cual nosotros podemos entregarnos a Cristo. Y ten la seguridad que tu vida ya no será igual. Quizás tú y yo que deseamos seguir a Cristo Jesús, pero pensamos: ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá el mundo entero? No, a esa iglesia no voy porque todos me ven mal. Queremos seguir a Jesús, pero hay algo que nos impide seguir a Jesús. Es ahora, en esta mañana, que yo te invito a recibir a Cristo Jesús. Clamemos juntos a Él y alistémonos para ver a Cristo Jesús. Sin importar lo que piensen los demás, sin importar las críticas que podamos recibir, lo único que nos debe de importar es lo que piensa Dios de ti. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.